Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo y quien les habla, Kevin Solano, presentaremos el trabajo de investigación Baterías de litio a partir de spodumena. Los integrantes irán presentándose cuando les toque exponer. Tecnológicos ponen en evidencia la gran capacidad que tiene el litio para la elaboración de nuevas y eficientes fuentes de energía, que en muchos casos superan a las convencionales. Este metal, también llamado oro blanco, se puede obtener de diversas maneras. Sin embargo, poco se habla de su obtención a partir de la spodumena, mineral que nos proporciona mayores cantidades de litio que las almueras. En el año 2018, la empresa peruana Macusani Yellowcake informó el hallazgo de un yacimiento de spodumena cerca de la ciudad de Macusani, en Puno, lugar que aspira a ser el mayor productor de litio a partir del año 2022. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar los diferentes procesos a realizar a partir de la spodumena para la obtención de litio y su aplicación en la elaboración de baterías de ion litio. Pero antes de ello debemos conocer un poco más acerca del litio y algunos compuestos que serán importantes para la parte de aplicaciones. El litio es el metal más ligero de la tabla periódica y se encuentra ubicado en el grupo número 1, junto con los elementos alcalinos. Algunas características de este metal es que es de color plateado y se oxida rápidamente al estar en contacto con el aire o el agua. Otra característica es de que tiene una densidad más baja que cualquier otro sólido a temperatura ambiente. Por último, el litio tiene un potencial estándar de reducción muy bajo, siendo menos 3,05 volts, lo cual no quiere decir que tiene una gran tendencia a oxidarse pasando a ion litio. Algunos compuestos de litio que debemos mencionar son los siguientes. El carbonato de litio es una sal inorgánica cuya apariencia es la de un polvo blanco. Hoy en la industria es aplicado en las celdas de combustible y también para la elaboración de materiales para cátodos de baterías. Por otra parte, el cloruro de litio tiene una apariencia blanca cristalina y uno de sus usos más importantes es el de la producción de litio a partir de una electrólisis de cloruro de litio fundido a 450 grados Celsius. Habiendo conocido un poco más del litio, algunos de sus compuestos y sus usos, nos preguntaremos, ¿cómo se encuentra el litio en la naturaleza? El litio no se encuentra como elemento puro en la naturaleza, principalmente se encuentra en depósitos de salmuera o en minerales. Y digo principalmente porque hay fuentes donde se encuentra el litio pero en cantidades muy pequeñas, como por ejemplo en arcillas sedimentarias. En este trabajo de investigación nos centraremos en la obtención de litio a partir de sus minerales. Dentro de estos nos enfocaremos en la spodumena, ya que fue lo hallado en Puno hace un par de años. Antes de pasar a la parte de obtención de litio a partir de spodumena, es bueno que conozcamos un poco más de este mineral. La spodumena es un mineral rico en litio que pertenece al grupo de los piroxenos. Su génesis es a través de las pegmatitas y presenta dos variedades muy coloridas, cuncita de color rosa y girenita de color verde. Algunas propiedades de este mineral es que ocasionalmente es multicolor y con frecuencia muestra un fuerte pleocroismo. Tiene una densidad de 3,2 gramos por centímetro cúbico, su sistema cristalino es monoclínico y es muy frágil e insoluble en ácidos. La spodumena consta de tres fases para su explotación. La primera fase es spodumena alfa, que es el material natural extraído. Spodumena beta, que se obtiene después de un tratamiento a altas temperaturas de la spodumena alfa y es el mineral base de casi todos los procesos de extracción de litio. Por último está la spodumena gamma, también llamada virgilita, y es la fase menos conocida. Esta aparece antes que la spodumena beta, pero es metaestable y pasa a ser spodumena beta a temperaturas más altas. Las transiciones de fase ocurren durante un tratamiento térmico llamado decrepitación. Estas transiciones se pueden resumir en la siguiente figura que pueden observar en pantalla. Cada transición es irreversible. Ahora hablaremos sobre los yacimientos de spodumena. Los yacimientos de este mineral son muy raros y se pueden encontrar en Australia, Irlanda, Brasil, Canadá, China, Madagascar, en diversos puntos de Estados Unidos y en Perú. Uno de los países con mayor producción de litio a partir de spodumena es Australia, quien tiene como una de sus principales mineras a Talison Lithium, que produce alrededor del 34% del suministro mundial de litio a partir de su ingreso en Australia Occidental, en donde se plantea que se encuentra el mayor depósito de spodumena del mundo. Yacimiento en Perú. En el año 2018, la empresa Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, informó que se ha descubierto en Perú recursos equivalentes a 2,5 millones de toneladas de litio de alta ley
Contenido en minerales de spodumena. Las rocas encontradas en Perú tienen una mayor cantidad de litio que cualquier otro yacimiento en el mundo. Su explotación se tiene planeado para el año 2022. Hola, mi nombre es Brian y hablaré sobre la extracción de la spodumena. Como sabemos, las pegmatitas graníticas son muy importantes depósitos de litio, estaño y tantalio, y entre otros metales. Las pegmatitas con mayor concentración de litio, de 0,28 en peso, están constituidas por la spodumena, un mineral con alto nivel de litio, y el feldespato, el quartz, la moscovita y otros minerales. Ahora empecemos con la extracción de la spodumena. Esta extracción está constituido por dos etapas muy importantes. En primer lugar tenemos la trituración y clasificación de minerales y el segundo, el concentrado. Trituración y clasificación de minerales. 1.2. Trituración primaria. El mineral ron, por las siglas en inglés, contiene un 17,5% de spodumena y esto pasará por una trituradora con mandíbulas. Luego la roca ya quebrada se transportará por una criba vibratoria de 2 pisos. La plataforma superior tiene una abertura de 80 milímetros, mientras que la inferior tiene una de 10 milímetros. La superior pasará por una segunda trituradora, mientras que la inferior pasará por una clasificación de mineral. 2.2. Selección de mineral. Se realiza con una máquina X-Tran de marca Torra. ¿Cómo funciona esta? Primero se alimentan los minerales del anterior proceso, y estos pueden ser de un 6 a un 80 milímetros, y son identificados mediante los rayos X. Dentro del X-Tran tiene una cámara de rayos X que procesa cada una, y el criterio de selección es que todas las rocas con un 0,5% de puntos negros de área son sopladas mientras que las otras caen. Como vemos en el video, las que están volando son las de preconcentrado, mientras que las que caen son del desmonte. 2.3. Trituración secundaria y terciaria de cono. En este proceso el mineral 1 y 2 pasan por una criba vibratoria más fino, que tiene una abertura de 20 y de 9, separando así según el tamaño. Ahora, los minerales de mayor a 20 pasarán por una trituradora secundaria, luego por una trituradora terciaria, mientras que la otra pasará directo a la trituradora terciaria. Todo esto opera en circuito cerrado para producir un producto de 5,8 y esto ya está listo para pasar a la segunda etapa. Segunda etapa, concentrador. 2.1. Preparación para la separación de medios densos. El mineral fino se transportará a una criba vibratoria de 2 pisos, con abertura de 2 milímetros y 0,85 milímetros. Tanto la salida de la plataforma superior como de la inferior pasan al circuito de la eliminación de la moscovita gruesa, mientras que la otra pasa directo al circuito de la eliminación de la moscovita fina. Ahora, en la eliminación de la moscovita gruesa se lleva a cabo en un separador hidráulico que utiliza agua como medio de separación. El separador elimina las escamas gruesas de la moscovita y algunas partículas de mineral más fino. 2.3. Separación de medios densos, DMS. Es un concentrador por gravedad que se utiliza el ferrosilicio fino como medio denso para mejorar la separación de mineral por gravedad específica. Ahora, el ferrosilicio fino se combina con agua y se comporta como un líquido pesado, suspendiendo así el concentrado de DMS, mientras que el material menos denso es el frotado, que de aquí obtenemos las arenillas de DMS. Como ya mencionamos, aquí obtenemos dos productos, el concentrado y las arenillas, que pasarán por otro proceso. 2.4. Secado y separación magnética. El concentrado del DMS se seca en un secador rotatorio hasta un contenido de humedad inferior al 1%. Luego pasa por una separación magnética de baja densidad y el material magnético se transporta a los relaves mediante transportadores. 2.5. Secado y trituración del concentrado del DMS. El concentrado del DMS se tritura utilizando un molino de rodeos para facilitar la extracción del litio. El material se tritura y el producto obtenido tiene un tamaño de a lo más de 1 milímetro. Y este producto ya está listo para el proceso de obtención del carbonato de litio. Por otro lado tenemos las arenillas del DMS que pasarán a la molienda. Estas deben molerse para liberar las partículas más finas de la spodumena. Esta molienda sirve para reducir el tamaño de las partículas utilizando la combinación del impacto y abrasión impartido por las bolas. Luego se bombea una criba fina para luego ser bombeado un circuito de eliminación de la moscovita fina. Eliminación de la moscovita fina. Una vez ya molido, esto se bombea a una batería de ciclones para densificar el estiércol líquido. Este líquido se puede utilizar como fertilizante orgánico en las plantas, pastos, etc. La moscovita y las partículas finas de menos de 200 micrómetros son eliminados gracias a estos ciclones. Ahora, 2.8. Separación magnética húmeda.
Para eliminar los óxidos de hierro que contienen, se llevará dos pasos. El primero, se utilizará un separador magnético tambor, que tiene un campo magnético de 900 Gauss. El segundo paso, se utilizará un separador magnético vertical de alta intensidad con un campo magnético de 1200 y para así eliminar finalmente los materiales ferromagnéticos. 2.9. Desgaste y adelgazamiento. Antes de la flotación de las podumenas se hace un desgaste para aflojar las partículas finas y tenaces. Aquí se agrega un dispersante para mejorar el aflojamiento de los finos, como también se agrega soda cáustica para aumentar el pH. El depurador de desgaste se descarga en el separador hidráulico. Este es un clasificador para garantizar que la cantidad de finos en el flujo interior sea mínimo y para luego ir a un acondicionamiento. 2.9. Hidroflotación de la spodumena. Una vez acondicionado, el concentrado recuperado se le agrega ácido sulfúrico para así reducir la alcalinidad y lograr un pH de 8. La hidroflotación no es más que una combinación de separador hidráulico y una columna de flotación. Ahora, la celda tiene un conjunto de rotor accionado mecánicamente y difusores estáticos que permiten generar la aireación y facilitar la formación de burbujas. Aquí se promueve el contacto de las partículas de mineral de interés con las burbujas. Ahora, cuando esto ocurre debido a su hidrofobicidad de las partículas, se adhieren de las burbujas y son transportadas a la superficie de la pulpa y formando una espuma cargada y esta es extraída de la celda por reboce hacia las canaletas de recolección. Y por último, 2.10. Deshidratación y almacenamiento del concentrado de spodumena. El concentrado de la hidroflotación es filtrado y secado al 1.5%. El concentrado de la humedad se elimina usando un secador rotatorio. Y bueno, el mezclado del concentrado del filtrado y el del DMS son transportados para el proceso de refinación. Y hasta aquí tenemos una concentración de 6.4% de óxido de litio. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Bienvenidos a toda la audiencia, mi nombre es Rafael Tolentino y ahora vamos a hablar sobre el proceso para producir carbonato de litio a partir de la spodumena. La spodumena que fue convertida y concentrada gracias a los procesos anteriores se denomina alfa. Ella pasa por ciertos procesos como la decrepitación, la sulfatación, la lixiviación, la neutralización y precipitación para su posterior filtrado, una carbonatación y un segundo filtrado y secado. Y así se conseguiría el carbonato de litio con un grado de pureza del 99,5%. Ahora entremos en detalle para cada proceso. Primero, la espumena alfa, que tiene una estructura monoclínica muy compacta, es difícil poder atacarla con ácidos, debe ser convertida en otro material, en otro mineral que sea mucho más fácil de trabajar. Para ello, vamos a llevar la espumena alfa dentro de un reactor de lecho fluidizado. Aquí, gracias a la quema del gas natural, la temperatura aumenta hasta los 1100 grados. Y es así como la spodumena alfa se convierte en spodumena beta, que tiene espacios intersticiales mucho mayores y deja espacios libres para que el litio se pueda mover con mayor facilidad. Esta spodumena es enfriada con un enfriador de aire hasta los 100 grados y triturado para posteriormente ser llevado a un reactor, específicamente en un reactor que tiene un agitador rotatorio. Aquí se agrega junto con la spodumena beta el ácido sulfúrico en exceso. Las reacciones la vemos abajo, donde el spodumena reacciona con el ácido sulfúrico, creando así aluminosilicatos hidrogenados y sulfato de litio. También ocurre una segunda reacción, que sería la producción de bisulfato de litio. Esta actúa como una película líquida que impide que el ácido sulfúrico reaccione con las partículas en la parte interior de cada una de ellas. Es por eso que se utiliza un exceso de este ácido. Ahora, tanto el residuo de aluminosilicato hidrogenado, el sulfato de litio y el ácido sulfúrico son llevados a enfriarse hasta los 95 grados. Posteriormente se lleva a un clarificador, lo vemos en pantalla, para hacer un proceso de lixiviación. Aquí se agrega agua desde 50 a 90 grados y al mismo tiempo que se precipita, mejor dicho, se filtra el sólido residuo que estaba anteriormente ahí en nuestra solución. El sulfato de litio disuelto se lleva y se extrae junto con el ácido sulfúrico acuoso para ser neutralizado
y hacer una serie de precipitaciones dentro del clarificador. Aquí el pH va aumentando a la vez que vamos agregando hidróxido de calcio. Cuando el pH es 6, el hierro se precipita. Cuando el pH sigue siendo 6, se precipita el aluminio. Cuando aumenta a 10, se precipita el magnesio. Todo como hidróxidos. A la vez que en cada reacción vemos que también se va precipitando el sulfato de calcio, que serían los residuos principales e impurezas. La solución con precipitados se lleva a un proceso de filtración. Se hace un filtrado con un filtro de bandas, donde los metales mencionados anteriormente son quitados de nuestra solución, y así tendríamos el sulfato de litio acuoso con impurezas que son solubles y ya no con impurezas insolubles. El sulfato de litio se lleva a un proceso de carbonatación, donde se hace reaccionar este con el carbonato de sodio, para así formar carbonato de litio y a la vez de sulfato de sodio acuoso. Rendimiento es de 98%. Estos dos son llevados a un evaporador cristalizador, donde se reduce el agua, evaporándola, aumentando la concentración del carbonato de litio y formando los cristales de este. Esto se lleva a un clarificador, donde por medio de una filtración, un filtro rotatorio, son extraídos y a la vez que son lavados con agua para quitarles impurezas que están disueltas. Luego se lleva a un proceso de secado en un secador rotatorio, donde posteriormente son sacados, empaquetados para poder ser vendidos. Se tiene una pureza del 99,5%. Otro producto que vamos a utilizar es el cloruro de litio. Ya que tenemos el carbonato de litio, es fácil de hacer, pues dentro de un reactor tenemos que añadir el ácido clorhídrico y hacerlo reaccionar con el carbonato de litio. Así obtendríamos el cloruro de litio junto con agua, con dióxido de carbono. El dióxido de carbono, por ser un gas, se va a liberar fácilmente y pasaríamos a una fase de concentración, cristalización. En esta fase vamos a ver que se va a evaporar el agua, aproximadamente un 50%, y los cristales de cloruro de litio se van a formar. Luego, estos cristales pasan a un proceso de filtrado y por último los cristales son secados en un horno a 90 grados, enfriados y molidos para hacer parte de nuevos productos y llevarse a la industria del litio. Ahora le doy el paso a mis compañeros para que sigan con la exposición. Bueno, mi nombre es Franco Betanzo y una vez expuesto todo lo relacionado a la espumena, desde su extracción hasta su procesamiento, tenemos que empezar con la segunda parte de este trabajo de investigación, la cual es la batería de ion litio. Y es que esas son las tecnologías del momento debido a su propiedad de ser recargables y empleadas en distintos dispositivos electrónicos, tales como los autos eléctricos o las baterías de celulares. Existen gran variedad de baterías ion litio, por lo tanto necesita una clasificación, la cual es en base al material empleado en su cátodo, tal y como lo muestra la tabla siguiente. En nuestro caso tenemos como objetivo la elaboración de una batería del tipo NCM, debido al alto voltaje entregado y al bajo contenido en cobalto. Presentaré un empaquetamiento del tipo cilíndrico permitiéndole usarlo en los autos eléctricos. James y colaboradores mencionan que para la obtención de nuestra batería tenemos que seguir tres etapas: elaboración de los electrodos, ensamblaje y acabado de la celda. Sin embargo, para empezar con la elaboración de los electrodos necesitamos listos sus materiales activos. En el caso del cátodo necesitamos el material NCM, u óxido de níquel, manganeso, cobalto, litio. Y en el caso del ánodo necesitamos grafito. Debido al amplio mercado respecto al grafito, no expondremos su proceso de obtención. En cambio, para el material NCM se realizará a continuación. La información en la que se basó la obtención de nuestro material NCM es en el trabajo de investigación titulado Production of Lithium-Ion Battery Cathode Material from Primary and Secondary Raw Materials, hecha por la empresa Intelligent Inc. Para la obtención de nuestro material activo necesitamos de materias primas, tales como el polvo de níquel metálico, el polvo de cobalto metálico y los óxidos de manganeso. Estas materias se someterán a procesos por separado simultáneamente para la obtención de los hidróxidos de sus metales de transición. Una vez obtenidos los hidróxidos, se combinan con el carbonato de litio, el cual obtuvimos en la primera parte de nuestro trabajo de investigación. Bueno, empecemos. El proceso de polvo de níquel seguirá los procesos de lixiviación, filtración, precipitación y lavado. La lixiviación será oxidante y ácida a la temperatura 80 grados Celsius, con una solución de ácido sulfúrico al 30%
y agua oxigenada al 10% durante 2 horas. La reacción química a suceder será la siguiente. El níquel metálico reaccionará con el agua oxigenada y el ácido sulfúrico para darnos como producto una solución de sulfato de níquel con una conversión al 99%. El níquel metálico quedado como residuo se retirará mediante el proceso de filtración en una prensa de filtro. Posteriormente, nuestro sulfato de níquel precipitará en hidróxido de níquel en un reactor agitador a añadirle el hidróxido de sodio, obteniéndose además el sulfato de sodio. Adicionalmente, se dará una reacción de neutralización entre el ácido sulfúrico en exceso y el hidróxido de sodio, dándonos una solución de sulfato de sodio. Debido a que nuestro interés es la materia sólida, es decir, el hidróxido de níquel, se somete a un proceso de filtración donde logramos recuperarlo. Por último, para retirar todo el sulfato de sodio que quede en nuestro hidróxido, se realiza un proceso de lavado a la temperatura 50 grados Celsius. Esa serie de pasos se repite en cada una de las dos materias primas restantes, solo variando en el producto obtenido en las reacciones químicas. Respecto al cobalto, iniciamos con su proceso de lixiviación ácida dándose la siguiente reacción química. El cobalto más el ácido sulfúrico más el agua oxigenada nos dan como producto una solución de sulfato de cobalto 2, con una conversión del 99%. El cobalto quedado como residuo se retira mediante el proceso de filtración. Posteriormente, en la etapa de precipitación, nuestro sulfato de cobalto precipita en hidróxido de cobalto 2, al añadirle el hidróxido de sodio, obteniéndose además el sulfato de sodio. Nuevamente se da la reacción de neutralización entre el ácido sulfúrico en exceso y el hidróxido de sodio, dándonos como producto una solución de sulfato de sodio. Debido a que nuestro interés es esa materia sólida, se somete a un proceso de filtración y luego de lavado a la temperatura de 50 grados Celsius. Respecto a la mezcla de óxido de manganeso, hacemos referencia a que usaremos al óxido de manganeso 1 y 2 y al tetraóxido de trimanganeso. Iniciamos con la lixiviación ácida, donde los óxidos de manganeso reaccionan con el ácido sulfúrico y el agua oxigenada, dándonos como producto una solución de sulfato de manganeso 2. Luego se da el proceso de filtración para retirar a todos los óxidos que no reaccionaron. Posteriormente se da el proceso de precipitación, donde el sulfato de manganeso precipita en hidróxido de manganeso 2 al añadirle el hidróxido de sodio, obteniéndose nuevamente ese sulfato de sodio. También se da esa reacción de neutralización entre el ácido sulfúrico en exceso y el hidróxido de sodio, dándose como producto una solución de sulfato de sodio. Como nuestro objetivo es esa materia sólida, se realiza el proceso de filtración y luego el proceso de lavado a la temperatura de 50 grados Celsius. Una vez procesadas todas nuestras materias primas, ya podemos iniciar con la elaboración de nuestro material activo NCM. Y nuestra literatura nos menciona que debemos determinar cierta proporción a usar de nuestros hidróxidos. En ese caso tendrán la misma proporción de 1, 1, 1. Y solo consiste en dos etapas, en el mezclado y en el calentamiento. En la primera etapa mezclaremos en un batch tumbler mixer todos los hidróxidos obtenidos con el carbonato de litio, el cual obtuvimos en la primera parte de este proyecto. En la etapa de calentamiento en un horno de azar a la temperatura 700 grados Celsius, haremos reaccionar la mezcla resultante con calor en una atmósfera controlada, dándose la siguiente reacción química y obteniendo finalmente nuestro material activo NCM111. Una vez obtenido nuestro material activo para el cátodo, recién podemos iniciar con la producción de nuestras baterías de ion litio. La información a compartir está basada en el trabajo de investigación Lithium Battery Cells Production Process y, como mencionamos, consiste en tres fases. Por lo tanto, procedamos a explicarles la primera, elaboración de los electrodos. Esta primera fase consiste en 6 etapas más, las cuales son mezclado, revestimiento, secado, calandrado, corte y secado al vacío. Por lo tanto, expliquemos la primera, mezclado. En la del mezclado, valga la redundancia, se mezclarán los materiales activos, aditivos, aglutinantes o binders y un solvente. Pero en base al tipo de electrodo que deseamos producir, variarán esos compuestos mencionados. Para el cátodo usaremos como material activo al material NCM, el cual producimos previamente, como aditivo al carbón negro conductor, como aglutinante o binder al PVDF y como solvente al N-metil 2-pirrolidona o NMP. Para el ánodo usaremos como material activo al grafito, como aditivo al carbón negro conductor, como aglutinante o binder al CMC y como solvente al agua desionizada. Luego de realizar la mezcla con la ayuda de una herramienta mezcladora, obtenemos el slurry o lechada. En esta segunda etapa, la de revestimiento, se revestirán láminas con la lechada
El tipo de material de estas láminas dependerá del electrodo a formar. Si es el cátodo, es de aluminio y si es el ánodo, es de cobre. Las herramientas que nos ayudarán con el revestimiento de las láminas son las del tipo aplicación, tales como las matrices ranuradas, las Dr. Blade y los rodillos Anilox. Debido a que nuestro objetivo es una batería cilíndrica, el revestimiento que se hará de la lechada es de forma continua. Generalmente estas láminas son revestidas por ambos lados, superior e inferior, y esta segunda revestida se da posterior a la etapa de secado. En la etapa de secado, la cual es un proceso continuo, se da en las cámaras de calor. En este caso son 4 con diferentes temperaturas, entre el rango de 50 a 160 grados Celsius. Luego del secado se realiza el enfriamiento a temperatura ambiente. En caso se haya hecho el revestimiento y secado de ambos lados de la lámina superior e inferior, se procede a realizar su rebobinado, es decir, su enrollado. Y en caso no, se devuelve al sistema de revestimiento a completarlo. Una vez obtenido el bobinado de nuestro material, pasamos a la etapa de calandrado, donde comprimiremos nuestras láminas. También se le denomina roll-to-roll process, ya que al culminar obtenemos nuestro bobinado nuevamente. Las piezas clave de esta etapa son los rodillos posicionados uno sobre el otro, otorgando una presión de 2500 newtons por milímetro. Primero se desenrolla nuestro bobinado y se descarga estáticamente. Luego son transferidos a los rodillos principales y finalmente se realiza un proceso de lavado de nuestras láminas y formándose de nuevo nuestro bobinado. El bobinado obtenido posterior a la etapa de calandrado se le denomina enrollado madre. El objetivo de este proceso de corte es el obtener enrollados de menor tamaño o también denominados enrollados hijas. Como se mencionó en la etapa inicial, la de mezclado, se aplicó la lechada de forma continua con el fin de realizar cortes longitudinales. En esta última etapa de secado en vacío, los enrollados hijas son transferidos en cargadores especiales hacia los hornos de vacío durante 12 a 30 horas. Una vez pasadas esas horas, son transferidos a los cuartos de secado, terminando así la parte de elaboración de electrodos y dándole pase a mi compañero Gonzalo. Soy Gonzalo Echeverría y les hablaré de los electrolitos. Iniciaré esta parte explicando el funcionamiento de la batería, que se basa en procesos de inserción y desinserción. Como podemos ver en la imagen, el proceso de inserción y desinserción va de un electrodo a otro electrodo, y es que el ion litio saldrá de un electrodo para desplazarse a través del electrolito hasta llegar y hospedarse dentro de la estructura del otro electrodo. Esto sucederá en la carga y descarga de la batería. Existen tres tipos de electrolito. El electrolito sólido, que es un polímero al cual se le ha agregado una sal de litio, que puede ser el cloruro de litio, que de no agregarle esta sal, la batería terminaría con un bajo rendimiento, dado que el polímero no es un buen conductor. Y también existe el electrolito de líquido iónico, que es una sal líquida a la cual se le ha agregado una sal de litio. Como podemos ver en la tabla de temperaturas de fusión, normalmente las sales líquidas tienen temperaturas de fusión muy bajas, como podemos ver, comparadas a la temperatura de fusión de las sales inorgánicas más comunes, como es el cloruro de sodio, que tiene una temperatura de fusión de 801 grados Celsius. Esto da muchas ventajas al electrolito debido a que tiene una alta resistencia a la combustión y además que no es volátil. Sin embargo, no se puede escoger cualquier sal líquida para el electrolito de líquido iónico. Esto se debe a la viscosidad y conductividad, debido a que a mayor viscosidad, como se ve en la tabla, tendrá menor conductividad. Pasaré a explicar el electrolito de sal de litio en solución orgánica. La obtención del electrolito de sal de litio en solución orgánica se da una sal de litio y se diluye en una solución orgánica como carbonato de dimetilo y etileno. El proceso es el siguiente. Se diluye el cloruro de litio en acetonitrilo y el hexafluoruro fosfato de potasio en acetonitrilo también, para obtener el hexafluoruro fosfato de litio. Y
También se obtendrá una impureza del 0.1% de cloruro de potasio. Esta reacción se da en medio básico, por lo que se burbujeará amoníaco. Acá podemos ver el proceso de burbujeo, que se tiene una columna de burbujeo, la cual servirá para este proceso. Posterior a esto, se pasará el sistema a un proceso de evaporación, donde se usará vapor de agua para calentar el sistema y poder deshacernos del acetón nítrico. Finalmente obtendremos la sal de litio con una impureza que pasarán por un proceso de secado y finalmente se diluirán en la solución de carbonato de dimetilo y etilo. Además del electrolito, también necesitaremos un separador para el ensamblaje. El separador que hemos escogido es el cloruro de polivinilo, que inicialmente se tiene como una materia prima de cloruro de polivinilo en polvo, y se hará un rollo de él poniendo el cloruro de polivinilo en polvo en una bandeja y metiéndolo en un horno. Este horno no tiene que pasar los 140 grados Celsius, ya que a esa temperatura se comienza a descomponer en el monómero de cloruro de vinilo. A continuación le daré el paso a mi compañero Joaquín. Me llamo Joaquín Girón y les voy a hablar sobre la fabricación de las baterías cilíndricas de ion litio. En primer lugar, tenemos el proceso de devanado, en el cual se va a formar el núcleo, teniendo a disposición los electrodos y el separador. El núcleo se formará acoplando los electrodos alrededor de un pin central, incluyendo entre ellos el separador, pues vemos cómo en este pequeño video se ha ido formando este sistema. El separador es muy importante, puesto que si por alguna condición anormal se eleva la temperatura interna, podría ocasionar algún cortocircuito y a su vez alguna explosión o incendio. Es aquí en donde el separador cumple su función como aislante, evitando estos tipos de desastres. Empaquetamiento. En este proceso se coloca el sistema previo en un contenedor cilíndrico, así como se muestra en la imagen. Ahora se va a colocar un aislante en la parte inferior, entre el contenedor y la bobina. Ahora, el colector en forma de lengüeta del ánodo es soldada a la parte inferior y por otro lado, el colector del cátodo es soldada a la parte superior, donde va a estar una tapa de la batería. Se toma en cuenta que tanto el ánodo como el cátodo son soldados con un láser. Llenado de electrolito. Esta operación se realiza en la celda del vacío, con la ayuda de una aguja dosificadora, así como se muestra en la imagen, logrando de esta manera el llenado completo de las porosidades de los electrodos y del separador. Finalmente, se sella la parte superior utilizando un sello de compresión, verificando que no existan fugas durante la operación. La tapa que va a estar colocada superiormente contiene una rendija de ventilación, así como dispositivos de seguridad. Soy Gonzalo Echeverría y les hablaré del último paso para la obtención de la batería de litio, que se llama el paso del testing. En este paso, la batería se someterá a una temperatura elevada y a una temperatura ambiente. Y bueno, la temperatura elevada es de 30 a 50 grados Celsius y pues se medirá el voltaje en ambos y se comparará. De no haber ninguna diferencia con la temperatura ambiente, pues la batería estará lista para su empaquetado y distribución. Con esto estaría concluyendo nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención. Bueno, eso somos nosotros. Gracias, profe, y chau.